¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Zoraida Fernández. Zoraida, buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? Mi Buenas nombre es, tardes. sí, buenas tardes. Me presento, yo soy Soraya Fernández de Asunción, Paraguay. Soy abogada, notaria pública, agente del derecho marcario, especializada en didáctica universitaria, en mediación, de cursos de multifueros en mediación de la Corte Suprema de Justicia y también de la Universidad Americana. Em, mi, Me dedico a hacer mediación en forma voluntaria, a difundir la mediación, sobre todo realizo ponencias. Eh, la mediación para mí realmente es algo que me cambió la vida porque es una manera de dar justicia de una manera más humana, más cercana, conservando vínculos. Y la mediación entró realmente en mi vida recién en el año 2019, cuando estaba haciendo mi, mi carrera de notaria pública. La sentí realmente como una especialidad en donde se toca el derecho de una manera mucho más humana, mucho más cercana a las personas y realmente una manera mucho más sencilla y rápida de poder resolver las cosas. Muchísimas gracias, Zoraida, por esta presentación tan pertinente en este aspecto. Me parece muy interesante la primera premisa que vamos a tratar en este diálogo. Gracias por el espacio. Es para mí un honor poder dialogar contigo estos temas de actualidad y vigencia en todo el orbe, no solo en la región, no solo en Paraguay, no solo en México, no solo en América Latina. Este fenómeno está teniendo lugar en otras partes del mundo. Es muy interesante de observar. Así que vamos en esta misma lógica global o solo local respecto a la región. ¿Cómo es que si está el género y la especie? Hablamos acá, por ejemplo, los MASC, los métodos alternos de solución de controversias, o los ADR, por las siglas en inglés. En este aspecto es muy interesante ver cómo empiezan. La mediación es solo una forma de los MASC, vaya, o sea que no hay otras figuras como el arbitraje, como la conciliación, como otras formas. Incluso en otros países contemplan otras que en México, por ejemplo, no tenemos. En ese sentido, se vuelve todavía más amable la invitación a tener una región, estas pesquisas metodológicas. Hablábamos antes de empezar con este diálogo de grabar prácticamente este diálogo, justo no hay una unificación conceptual ni en los mismos países. Por ejemplo, la crítica a la experiencia de México, entre juristas y entre no juristas incluso, hay varias leyes y las leyes no están homogenizadas. Incluso hay leyes estatales que están no homogenizadas con las leyes federales y eso pues complica o implica una suerte de responsabilidades hermenéuticas para los operadores jurídicos, que si se homogeniza o no es un tema interesante. Lo mismo pasó con el Código Civil, lo mismo pasó con el Código Penal. Así que en la experiencia del Paraguay, sobre esta primera premisa, si es lo uno y lo múltiple, si la mediación es solo una forma de estas figuras de los MASC y cómo está regulada en Paraguay, y prácticamente si ustedes tienen un instrumento homogéneo o si tienen un problema análogo al del caso mexicano. Gracias por esta premisa. Eh, Gracias, Omar. Sí, en Paraguay, al tener un gobierno unitario y estar dividido en departamentos, no en estados, tenemos una sola ley universal en todo, una ley penal, una ley civil, laboral, de la niñez y una constitución que está sobre todas ellas. En el caso de la mediación, tiene su ley exclusiva, que es la ley de arbitraje y mediación. Esta ley surge en el año 2002 y en donde hace las especificaciones, hace la diferencia entre arbitraje, conciliación y mediación. Entonces, aclara bien esas tres figuras, ¿verdad? Entonces, para que quede bien claro que es una conciliación, una mediación, una negociación, porque también aparece
la figura de la negociación explicada en uno de sus artículos, de tal manera que las personas que lo estudian puedan hacer la diferencia. Ahora, una cosa es lo que está establecido en la ley y otra es que las personas comunes logren hacer esa diferencia. Porque cabe destacar que la mediación, a pesar de que la ley está ya hace un buen tiempo en nuestro país, muy gente realmente la conocen a profundidad y siquiera si tienen derecho a acceder a la mediación. Como te estaba diciendo anteriormente, la mediación en Paraguay realmente tuvo un resurgir después de la pandemia, en donde en verdad la mediación fue una de las grandes herramientas utilizadas para resolver muchos problemas que se presentaron en ese momento, sobre todo a nivel familiar, las pensiones alimentarias, el régimen de visita, separaciones inclusive, ¿verdad? En distintos ámbitos en lo civil y también en lo laboral, se empezaron a usar con mayor intensidad y también se empezó a difundir bastante. El Poder Judicial realmente se puso en campaña en difundir más los métodos alternativos de resolución de conflictos. Con respecto a la justicia restaurativa, también se implementó la justicia restaurativa solo a nivel de menores, debido a un suceso realmente muy triste que ocurrió en el año 2001, que Paraguay tenía una prisión, por llamarla así, de menores, en donde la prisión era una casa común, en donde estaban todos hacinados y tenían no estaban en condiciones realmente humanas de estar en ese lugar, con mucha deficiencia, y ellos llegan a amotinarse y ocurre un incendio donde muere un gran número de estos jóvenes que estaban en esta prisión. Y Paraguay recibe una sanción debido a ello, y una manera de reparar ese enorme daño y superar esa sanción fue creando un nuevo lugar, una nueva institución de menores, eh, menores y ¿cómo se llama? Adolescentes, en donde se iba a cambiar, donde en teoría el lugar donde iban a ir iba a ser mejor, y se crea, ayuda a que se cree también el primer código de niñez y adolescencia del Paraguay. Realmente que es todo ese suceso que ocurrió en el año 2001 hizo de que se muevan ciertos eh, puntos en las leyes y que se crea la justicia restaurativa justamente para que estos jóvenes que eran de repente reincidentes y que estaban en una muy mala condición, tuvieran un mejor lugar. Se crea una institución, ¿verdad? En donde se le tiene que, donde se le aloja, lógicamente, en mucho mejor condiciones que la que se había incendiado, y se procura poner en práctica la justicia restaurativa. Así como le escuché a Claudia comentar en su video que grabó contigo, realmente no tuvo mucho éxito porque eh, cumple a medias la función. Todavía hay mucho que trabajar por las instituciones penitenciarias y sobre todo a nivel de niñez y adolescencia. Lo mismo pasa con las de adultos, que eh, si bien se están mejorando, todavía hay mucho por donde trabajar. Y bueno, es así Justo, que sí. perdón, perdón, no, perdón. Eh, No, 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 está bien. Sí, justo, perdón, justo el tema de con Claudia, esta premisa en México. En México está regulado, cualquier persona que tenga una licenciatura puede prácticamente formar parte de la mediación pública o privada, certificarse como mediador, no necesariamente tiene que ser abogado, eso lo reconoce, por ejemplo, la ley acá en México.
En el caso de Paraguay, a propósito, un saludo para Claudia Velázquez de mismo Paraguay, que bien tuvimos dialogar hace un par de días en este mismo tenor de la mediación. Ella es, en efecto, pedagoga y empezamos a dialogar antes de la grabación. Oye, de tal ley. No, 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 yo no soy abogada, yo soy pedagoga. Prácticamente va a pasar una colega, Soraya Fernández, que ella sí es abogada y es mediadora y es del Paraguay. Justo en este sentido, es esta misma premisa, Zoraida, de las leyes. Por ejemplo, desde hace rato a nivel constitucional está regulada la mediación. La priorización, al menos acá en México, está regulada también como parte son prácticamente los alternos, están controlados a nivel constitucional y de ahí deriva una serie de normativas. Si ustedes por analogía tienen lo mismo en el Paraguay, justo mencionabas la creación en materia de MASC y justicia para adolescentes, en México también tenemos esta figura y está, bueno, también la Convención Americana y está la Convención de los Derechos del Niño a nivel, digamos, más internacional, el sistema universal o el sistema regional. Sí, más o menos, partiendo de estas dos premisas, ¿cómo está regulado en su marco jurídico esta cuestión de los MASC? Si tienen una sola ley, lo decías ya en este aspecto, si están contempladas, por ejemplo, en los códigos penales, en los códigos civiles, las salidas por métodos alternos, y si otras personas que no necesariamente, como el caso de Claudia, puedan formar parte de la mención, cómo es que está regulado esta figura en el Paraguay. Soraya, sería muy interesante Bueno, escuchar. en Paraguay la figura del mediador, según la ley del mediador, solamente pueden ser mediadores y aspirar a registro de mediadores de la justicia, los que ostentan un título universitario de la carrera de Derecho. Es decir, que solamente aquellos que son abogados pueden ser abogados y notarios públicos también, pueden ser mediadores con registro del Poder Judicial. Acá realmente, si bien uno puede tener un estudio que te acredite como mediador por la cantidad de horas que tiene el curso o el máster que hagas, la mediación a nivel privado, o sea, el mediador privado, no existe un número de registro para mediadores privados. El número de registro solamente hay para ser auxiliares del Poder Judicial. Eh, Esa es la forma en que aquí se otorga y tienen que ser los que pueden ostentar a ese registro, solamente tienen que ser abogados, presentar su currículum, haber hecho un curso de 120 horas y rendir un examen oral y escrito y de acuerdo a la aprobación se hace un mes de voluntariado donde se hacen prácticas y después a partir de ahí se le otorga un registro a las personas. Em, al mismo tiempo que se crea esta ley de arbitraje y mediación entre el año entre 1900 y el año 2000, también el Poder Judicial firma un convenio con la Cámara de Comercio y crean un centro de arbitraje y mediación del Paraguay, que se encargó y sigue encargándose en hacer cursos, pero es un centro privado en donde la persona que quiera pertenecer a ese centro tiene que asociar, o sea, tiene un costo para ser miembro de ese círculo, de ese centro de mediación y de arbitraje. A través de ellos, muchos colegas, digámosle, reciben una certificación y hacen arbitraje y hacen mediación. Pero en línea general no se otorga un registro, no es que existe, no es que el Poder Judicial o el Ministerio Público o el Poder Judicial, que es lo máximo, la máxima autoridad en la parte jurídica, otorga un registro para particulares y otros para judiciales, ¿verdad? No, solamente el registro que hay es para ser auxiliar del Poder Judicial. Y las personas, así como Claudia, ejercen la mediación privada porque realmente el estudio que tiene,
le aprueba para hacer el ejercicio de la mediación privada. Y lo hace en el ámbito educacional, ¿verdad? Que si bien el Ministerio de Educación a partir después de la pandemia, también empieza a implementar que los maestros, todos, inclusive los maestros, toda la comunidad educativa, realice cursos de mediación para de alguna manera también poder usar este método alternativo de conflicto para controlar justamente eh, el grado de violencia que se fue desarrollando después de la pandemia, porque eso es un fenómeno que yo creo que es a nivel mundial, en todas las escuelas y a nivel social, la sociedad está mucho más convulsionada ahora, con menos paciencia para resolver con palabras, la gente no se quiere escuchar, no hay esa escucha activa que enseña la mediación. Entonces, es ahí que se empieza a introducir en distintos ámbitos. Inclusive a nivel empresarial, mucha gente confunde, porque a mí me ha tocado hablar con empresarios que te preguntan, ¿y qué haces en mediación? ¿Qué se hace en la mediación? Uno explica qué se hace en mediación y dice, pero eso hace un coach. O sea, se mezclan las figuras del, de la profesión, lo cual no es bueno, ¿verdad? Porque de repente la persona cree que el mediador es un coach o que el que hace mediación tiene que ser un coach, ¿verdad? No mediador. Entonces, es realmente, todavía nos queda mucho camino que separar y que realmente como método, si bien es indispensable que se aplique en todos los ámbitos, yo siempre digo que la ley debería ser un poco más amplia, debería modificarse, si bien el año pasado sufrió modificación, pero los cambios que se sugirieron fueron en la parte de arbitraje, por la cuestión comercial, debido a que realmente se usa muchísimo a nivel comercial más el arbitraje que la mediación. Si bien no está mencionado, pero eh, entonces el cambio realmente que debería existir no solamente es a nivel comercial, sino que debería abrirse en todos los ámbitos para que participen las otras profesiones. Em, Cabe decir también que cuando se hacen mediaciones en el Poder Judicial, ellos trabajan con personas de otras disciplinas que dan apoyo a las personas que piden mediación, tienen psicólogos, trabajadores sociales y todo lo demás, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que no todos ellos podríamos decir o asegurar que tienen una formación en mediación. Están especializados en psicología o en trabajo social, pero no tienen la formación de mediación, que es importante que la tengan para saber comprender el trabajo que está haciendo el mediador y cómo apoyarlos en el momento de realizarlo. Me hizo mucha gracia esta que dices ahora, Zoraida, prácticamente la última, y me hace pensar justo los estudios comparados. Estoy leyendo literal tal cual, artículo 40 de la Ley General de Mecanismos Alternativos, Solución de Controversias de México, dice en su artículo 40 lo siguiente, cito, son requisitos para obtener la certificación como persona facilitadora los siguientes, son cinco supuestos. Primero, contar con título y cédula profesional de estudios de licenciatura. Ahí no se dice qué, o sea, un título de licenciatura ya está. Dos, contar con nacionalidad mexicana, esto está interesante, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Entonces, si por ejemplo alguien extranjero podría mediar en México, creo que sería, no sé, habría que interpretarlo, la voz de los grandes, habría que escuchar la jurisprudencia y otros colegas, en este aspecto habría que interpretarlo. Número tres, no haber sido sentenciado por delito doloso, supongo que es más que evidente en materia penal, sobre todo esta última fracción. El cuarto, no ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, ni estar inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Y número 5, aprobar las evaluaciones que al efecto determine los poderes judiciales federal o de las entidades federativas según corresponda. O sea, los 32 estados que configuran la República Mexicana, eso es lo que te comentaba hace rato. Yo soy de Jalisco, por ejemplo, todavía está la ley de los MASC de Jalisco, otro colega, por ejemplo, en Ciudad de México, Yucatán y otras partes de México, y tienen sus propias leyes. Incluso en algunos estados no las tienen. En ese aspecto ya implica un cierto sabor, un cierto matiz, ciertos problemas legislativos, ¿no? Acerca de la centrificación del mandato constitucional, por ejemplo. En este caso, es muy interesante verlo, por eso que preguntaba lo otro. Y con esta, también lo de, ya no entendí bien si son dos figuras, por ejemplo, trabajar con el Poder Judicial solamente los abogados, en el caso del Paraguay, y cuestiones, supongo, de materia penal, no sé, lo relaciono con México, igual si Paraguay tiene otra peculiaridad, sería por eso precisamente estos estudios comparativos en la región, gracias, y si es la misma figura en este aspecto, Zoraida, gracias, gracias. Mira, con respecto a esos requisitos que vos dijiste, cuando uno va a solicitar el registro de mediador, si bien dice que en ningún lugar dice que, bueno, tiene que ser paraguayo, o sea, dice que tiene que ser, eh, eh, ostentar la nacionalidad paraguaya, pero y te piden antecedentes policiales y judiciales. De esa forma, en ningún momento se habla de prohibiciones como en el caso de la ley que tiene México, que me has dicho que de repente personas que están eh, que están debiendo pensión alimentaria o que tienen alguna causa no pueden ser. Supongo yo que en nuestro caso, al pedir los antecedentes judiciales y policiales, bueno, salvamos, pero no aparece eso en, como requisito o como causante de no acceder al registro. No está especificado, solamente se cita los documentos que tiene que presentar las personas y que es el título de grado de abogado, la cédula de identidad, por supuesto, ¿verdad? El tener los antecedentes judiciales y como policiales presentados, pero no están especificados en la ley las causas eh, de no obtención del registro, digamos. No está especificado. Solamente están los requisitos para obtener, pero no las que realmente no le comprometen. Desde este punto de vista, Zoraida, la práctica, a mí lo que me llama es qué tipo de materia tú medías. Con otra serie de preguntas, en ese sentido, la primera sería esa. Mira, Entiendo sí, hasta donde he estudiado el tema de que son distintas materias, ¿no? Penal, laboral, mercantil, etcétera. claro, Y la otra, sí. complemento esta, es una pregunta compuesta, porque Bueno, ahí depende claro, el tema, perdón, ¿de qué modelo? ¿No? Es que si Harvard, que si Sarah Cobb, que si los que existen, esas serían las dos. Gracias. claro, en la mediación, realmente la que se usa más es la metodología Harvard a nivel judicial y realmente se emplea mucho a nivel laboral, sobre todo siempre se hace la mediación antes de llegar a cualquier, eh, antes de llegar al litigio, digámosle, siempre se solicita y se hace primero una mediación y a nivel laboral. En, en línea general, en estos últimos tiempos, realmente tanto en los ámbitos civil como laboral, familiar, se hace como requisito previo la mediación. Muchos no creen no le creen eficaz y quieren ir directamente al litigio. De ahí depende del abogado, que es el que debe aconsejar que primero pruebe hacer una mediación y después ir a lo litigioso, ver la forma de solucionar a través de una mediación. Y realmente aparece en el Código Penal, figura, ¿verdad? La figura, vaya la redundancia, de la conciliación. Pero digámosle que allí hay que tomar mucho con pinza, porque
como te digo, la mediación a nivel penal aquí entró a regir a partir del 2023. Y sí se tienen requisitos para que pueda entrar a mediarse los temas penales, por ejemplo, casos de estafa, de robos menores, de daños menores, donde no haya violencia, sobre todo, porque cuando existe la violencia, no es posible realizar mediación a nivel penal. En el ámbito civil es más amplio, ¿verdad? Porque realmente pueden pedir mediación para la parte de derecho hereditario, en la parte industrial, en la parte de, qué sé yo, comercial. Para todos esos ámbitos sí se usa eh, el- la mediación y siempre va de la mano de un abogado. El que solicita mediación debe ir acompañado de su abogado. El abogado, si bien es su representante, es el representante del que solicita la mediación, no es el que tiene la última palabra. El que tiene la voz en la mediación es el solicitante de la mediación, o sea, los interesados, digamos. Pero ambas partes deben acudir con mediadores a su lado. No pueden acudir sin mediadores, sí o sí. Presentando inclusive Esto, alguna, en el caso del ámbito laboral, tiene que presentar inclusive un poder en donde la persona le otorga ese poder de representación al abogado. esta tendencia, este dato curioso, yo lo veo así, es de 2023, esta ley. Acá en México tenemos dos leyes que ahora son como las leyes que se interpretan, pues hay diferencia de opinión entre juristas, entre escuelas, el legislativo. Hay un debate jurídico muy peculiar aquí en México en virtud de eso. La primera y más antigua, cronológicamente hablando, es la Ley General de los MASC de 2024, prácticamente 26 de enero, justo en ese aspecto es reciente, muy reciente, 2, 3 años, ya es 2026, 2 años. Y la otra, el 1 de abril de 2024, es la Ley Nacional de los MASC en materia penal. Justo se distingue lo uno de lo otro, se subdivide la gran generalidad y luego todavía hay otra de penal para adolescentes. Justo esta tercera es más singular todavía, porque incluye los famosos grupos etarios, o sea, los niños, niños y adolescentes, según el grado de madurez y desarrollo, pueden no tomar la decisión de estar transgrediendo la ley. En ese aspecto, es Así que, por mismo. ejemplo, de los creadores de neurodivergencia, que está loquito, Paquito, no está nada, hay que darle, está enfermo, no es malvado, o sea, el enfoque es distinto, cuando se ve con un enfoque terapéutico, justicia alternativa, y lo mismo pasa con la niñez o con cualquier otro grupo prioritario. En ese sentido, lo que se me hace interesante en la región Zoraida, lo que he estado buscando últimamente, es ver los marcos legislativos, por ejemplo, y la misma instauración de las convenciones, en este caso el Pacto de San José famoso, y el sistema ONU, bueno, ahora está con la extracción de Nicolás Maduro, la ONU, quién sabe, pero el tema de la Convención Americana se vuelve más interesante esto en los países latinoamericanos. Justo esa es como parte de las pesquisas que he estado bien desarrollando, porque escucho que no hay homogenización conceptual. Esto viene prácticamente de mi formación filosófica. Es algo tan nuevo, pero tan nuevo, que no Sí. hay algo, o sea, cada corriente, cada autor, cada escuela, cada país, cada región tiene sus leyendas, sus héroes, sus villanos, sus teorías, sus enfoques, sus modos, su cultura, su tradición, su herencia, y eso todavía multiplica la apuesta más. O sea, en ese aspecto Claro, se eso vuelve... se hace cada vez más difícil porque si bien en la región, en el caso de América del Sur, ¿verdad? Muchos países implementaron, sobre todo Argentina siempre se nota como el país más pionero, pero en verdad eh, prácticamente en toda Sudamérica se aplica la mediación. Ahora, no todos tienen una ley. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que ellos aplican la mediación, pero no tienen un marco legal. Ellos aplican desde
en una manera espontánea, digámosle, ¿verdad? En el caso de Argentina, ellos tienen una ley de mediación que está vigente desde el año 2010. Y así como en México también, ellos tienen una ley estatal, una regional y en fin, ¿verdad? Eso también complica mucho porque de repente la ley que rige en la capital dice que es obligatoria la mediación, pero de repente una ley que está en otro estado del interior no es obligatoria y bueno, no es que al estar en un mismo país existen divergencias, digámosle, no es igual en todos lados y se aplica de manera distinta, porque dependiendo del nivel de recursos que tiene cada departamento o cada estado donde se realiza la mediación. En el caso del Brasil, a partir del año 2015, ellos tienen una ley de mediación y la diferencia es que Argentina tiene mediadores de distintas profesiones. Sin embargo, tanto Uruguay como Brasil, como Chile y otros países, la mediación eh, solamente puede ejercerla un abogado de profesión y no de otra profesión. O sea, eh, limita quién puede hacerlo. Si bien en todos estos países donde la ley solamente da registros a los abogados, los no abogados no lo obtienen, lo hacen en forma privada, pero sin registro, porque no se les reconoce, no es reconocido, la ley no les reconoce, por más que haya hecho los cursos y todo lo demás, bueno, la ley es la ley y la ley dice solamente tienen registro los que son abogados. Entonces, hay algunos pequeños criterios que son similares, pero debería realmente tratar de aplicarse de una manera para que sirva, así como un derecho internacional, porque realmente el derecho internacional es lo que más se podría aplicar en mediación, porque podés aplicar según, según dónde se origina el conflicto, entonces se puede realizar una mediación tomando la ley internacional, ¿verdad? Pero la validez del, ¿cómo se llama?, del mediador ya es otro tema, como tú lo has dicho. No, un extranjero no puede ir, a no ser que tenga nacionalidad, no puede ir a ejercerla, o a Europa mismo, ¿verdad? Nosotros que somos de América, si queremos ir a ejercer en Europa, tenemos que ir a homologar nuestro título de abogado o licenciado, porque allá en Europa realmente un mediador puede ser de cualquier profesión, pero tiene que estar homologado por las leyes europeas, de la Unión Europea. Y eso es muy difícil para el ciudadano americano, homologar sus títulos, porque lógicamente, como tú lo has dicho, en cada país tiene una cultura, unas costumbres, unas leyes que se adecuan al lugar de origen. Entonces, en mi caso, que soy abogada, la- la- las personas que quieran homologar el- la carrera de derecho, prácticamente no se homologa, se hace de nuevo, desde el vamos, porque cada ley en cada territorio es distinta, se aplica según las costumbres y el desarrollo de la comunidad del país. Entonces, es así. Sería bueno que exista Sí, realmente un reglamento, por lo menos, que nos ayude a coordinar, que tengamos la... De hecho, los principios de la mediación hace que todos miremos hacia el mismo horizonte, los principios básicos de la mediación según la corriente que elijamos, ya sea el de Sarakov o el de Harvard u otros eh, medios o sistemas creados. Nos dan siempre la misma pista hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las reglas,
cómo debe comportarse, quién es un mediador, quién es un conciliador, pero debería reglamentarse, porque como toda ley para que tenga peso se tiene que crear y se tiene que reglamentar para que funcione, para que un mediador, y teniendo en cuenta los convenios, que como tú lo has dicho, vos podés apegarte a todos los convenios que existen, que el de leñas, que el de Mercosur, o todos, existen un sinnúmero de convenios que todos nuestros países justamente los firman para tratar de afianzar la justicia en nuestro país, pero al final en la práctica vemos que siempre tenemos la dificultad de aplicarla, ¿verdad? O cuesta cumplir con, con- con lo que se permite, ¿verdad? O lo que se incumple, porque el hecho que firme el convenio, uno creería que le ata a ese país a cumplir el convenio, pero está más que demostrado que eso no ocurre en la, en la vida real, ¿verdad? Cada país toma la determinación que cree importante para él. Buenísimo este diálogo, Zoraida, un temazo justo precisamente para el marco del derecho internacional, en este caso concreto el derecho internacional en la región. A ver, ¿qué pasaría si de repente me certifico en mi planeta, en mi país, saco mi certificación y voy a mediar, qué sé yo, a Argentina, o a Venezuela, o a Perú, o a Costa Rica? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Me acoge la ley? ¿Me lo prohíbe la ley? ¿Lo que no está prohibido se permite? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Todas las anteriores? ¿Quién regularía eso? Lo que comentabas, por ejemplo, el caso de Europa, sí, solo sí te registras y te homogenizas al marco legal. En este aspecto se vuelve muy interesante yo me quedo con esta de tarea, o sea, me la llevo así como, mira, para pensarlo en la noche, incluso en la mañana después de esa noche. Esta es la primera. La segunda, de los creadores, por ejemplo, los abogados chicaneros, de toda la trampa y toda Oh, la mala fama que tiene el gremio jurídico, patear el bote, alargar los procesos, cobrar y lo impensable, de grandes éxitos. En este aspecto me hizo mucha gracia la que es que creen que somos coach, o sea, en este aspecto, en tiempos de vendehumos y cursos de exacto. mindset y el echa ganas y pórtate bien y atrae y vibra y tu tribu y tu constelación, o sea, hay tanta cosa y tanto caso que nos lleva esto a la tercera, Zoraida, lo mencionaste también entre líneas, el costo de los derechos, o sea, en sociedades Claro, económicamente, estos es un sí, temazo, o sea, ok, vas a mediar, pero estás viendo y no ves, por ejemplo, que es una relación familiar o que es algo así, o sea, todavía pues, sin ningún escrúpulo vas a cobrarle a esta persona que pues acaba de perder, qué sé yo, la libertad, la familia, todos los bienes jurídicos tutelados que te puedas imaginar. Desde ese punto de vista, estos tres en este orden. La regulación internacional, o sea, si no hay, pues creo que es un área de oportunidad increíble para nuestros tiempos, tratar de echar a andar el poder legislativo de manera internacional, eso me parece claro, fenomenal. La sí, segunda, las profesiones y la mala fama del coaching, ¿no? sí, Es que esto y hacer poema en verso libre es lo mismo, tiene el mismo valor de verdad en tiempos de la posverdad. Y finalmente, las disciplinas están involucradas, ¿no? En ese aspecto creo que es fenomenal. El costo de los derechos, prácticamente sí, este enfoque, porque muchos yo lo veo desde derechos humanos, muchos me traen con cariño, le llaman de esta manera, de derechos humanos, solo lo ven desde la ideología o solo lo ven desde la moral, y una moral kantiana, claro, una moral cristiana, o sea, ni siquiera, o sea, gente que sí se llena la boca de derechos humanos y ven a un outsider y le voltean los ojos, le sale el clasismo, sí, le sale la porofobia, le salen una serie de fenómenos que están en contra de todos los principios de derechos humanos de los cuales se acaban de llenar la boca. En ese aspecto, me parece a mí algo aberrante y creo que es algo sí. digno de mención desde este punto de vista, Zoraida. Sí. Y sí, tenemos mucho que trabajar porque la gente se llena la boca hablando de los derechos humanos y que si se cumple esto o si se cumple lo otro, pero la verdad que muy pocos. Si vamos a castigar a todos aquellos que realmente incumplen los derechos humanos, pues terminarían todos castigados. Y realmente hay mucho por trabajar. Y sobre todo los convenios que se firman, en el caso nuestro en Mercosur, si bien se habla de mediación, pero cuando hablamos de las profesiones surge ese conflicto que te digo, que las personas que son abogadas no pueden homologar para poder trabajar. Y bueno, ahí
todos aquellos que tienen en su ley que dice que tienen que ser abogados los que ejerzan la mediación, están ya fuera del sistema. Entonces, realmente se debería, no sé, fortificar más la parte de derechos humanos, sobre todo en la aplicación de la justicia, en los derechos territoriales, en todo, y realmente eh, ponerlos en práctica, no quedar solamente en bellos escritos donde hablan de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero a la hora de la verdad se incumplen esos derechos que son fundamentales para todos y para el bienestar mismo de los ciudadanos de cada país. Y sobre todo para mantener el orden mundial, porque no podemos vivir atropellando los derechos humanos de otros países sin pagar las consecuencias, que al final uno dice, bueno, paga las consecuencias quién, y las pagamos todos, porque lo que ocurre en Venezuela le afecta a México, le afecta a Paraguay, le afecta a todo el mundo. O sea, eh, uno no puede estar ajeno o lo que pasa en Israel. Uno no puede decir, no, está muy lejos, no, a mí no me toca, esos derechos están allá, ¿verdad? Y no, justamente son derechos universales los derechos humanos, nos toca a todos y se tendría que rever todos, cada uno de esos convenios que han firmado nuestros países, a ver qué dicen, qué reglamentan, si realmente podemos nosotros ejercer libremente como profesionales en nuestros países y también fuera. Lo ideal sería que podamos todos poder ejercer nuestras profesiones dentro y fuera de nuestro país, porque a cada uno en su formación eh, implica un sacrificio para quien estudia, le pone empeño de años, de trabajo, de estudio y que, bueno, se limite solamente a su territorio. ¿Por qué no poder ejercerlo a nivel extraterritorial? Son cosas que se deberían de plantear, ¿verdad? Y en el caso de la mediación, que cada vez está más popularizada, tanto en América como en Europa, ¿verdad? Se tratan de aplicar, pero está siempre las personas que son rígidas, que prefieren el derecho duro, sino la flexibilidad de los métodos alternativos, que son mucho más flexibles, eh, más rápidos de resolver, pero como que lo desacreditan a propósito para que justamente no surjan, porque no le ven conveniente. En nuestro país, si bien existe una ley de honorarios para abogados, porque dice, es así la ley de honorarios de abogados, y también lo tienen los notarios, pero ¿y los demás? ¿Y los demás cómo llegan a la conclusión para sacar sus propios honorarios? No están reglamentados. Entonces, al no ser, ¿por qué algunos sí y otros no? Yo siempre soy partidaria de que las leyes tienen que ser universales, ni de género siquiera, ¿verdad? Porque también eso es otro tema. Cuando hablamos de leyes que difieren del género femenino masculino. Las leyes deberían resolver problemas, no importa qué género. Entonces, realmente tenemos muchos trabajos que hacer y la generación que viene tiene mucho todavía que ir estudiando y plantear nuevas alternativas, nuevas salidas que sean más simples, más económicas, más humanas. Porque si bien todos hablamos de la inteligencia artificial, y que está bien, porque es el avance de la tecnología, pero no tomemos a la tecnología, no dejemos que ella tome el control. Nosotros tenemos que seguir controlándole a esa inteligencia artificial. No dejémosle todo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino para ser una herramienta, no para que nos suplante. Y lo mismo los distintos medios de comunicación. Algunos decían, ¿por qué? Bueno, implementar
mediación con IA y todo lo demás. Bueno, el ser humano es un ser social y si bien los métodos de comunicación han avanzado y gracias a ello hoy puedo hablar contigo desde Paraguay a México, cosa que en el pasado sería impensable, es una gran cosa, pero el ser humano necesita del contacto humano. Y a medida que nos vayamos alejando de ese contacto humano y de la calidez que transmite, que es lo que yo rescato de la mediación. La mediación es una forma de dar justicia de una manera más humana, tratando de conservar vínculos, sean comerciales, familiares o sociales, cosa que la justicia ordinaria no lo logra. Que siempre hay un conflicto y termina una parte ganadora y otra perdedora. Sin embargo, la mediación siempre eh, tiene en el espíritu el ganar, ganar. Al tener propuestas hechas por distintas partes o por las partes afectadas, cada una desde su punto de vista, ambos ganan y entonces tratamos de conservar esos vínculos, es conservar los vínculos, que cada vez estemos más unidos y no cada vez más separados. Eso es importantísimo, ¿verdad? Tanto como sociedad, como país, el hecho de tratar de conseguir ese diálogo. Yo siempre digo que entre una de las herramientas que más poder tiene en la mediación es el diálogo, la escucha activa, no es oírte, es escucharte y entenderte, es saber colocarme en tu lugar, que si tú opinas distinto, yo lo comprenda, aunque no lo acepte, ¿verdad? Entienda esa diferencia y acepte también esa diferencia como parte de una opinión. Entonces, realmente la mediación es algo que tenemos que seguir eh, tratando de transmitir en todos los ámbitos, no solamente para a nivel legal, a nivel de sociedad, a nivel de familia. El diálogo es fundamental y qué mejor nos enseña que la mediación. Todos esos valores, esos pilares, si cada uno aplicáramos en nuestros hogares, quizás existirían hogares con menos conflictos, o en nuestras escuelas, o en nuestro vecindario. Y así vamos agrandando nuestro círculo, partiendo de nosotros hacia afuera. Entonces, creo muy importante la difusión de la mediación. Por eso yo me enfoco mucho en difundir la mediación en sus distintas maneras. Mediación a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel comunitario, a nivel de países, porque los conflictos vienen también así como tenemos hoy en día entre Ucrania y Rusia, que sería bueno que realmente exista una verdadera mesa de diálogo en donde se escuchen, que cada uno ponga a la mesa sus intereses y qué puntos hay de coincidencia para poder lograr esa paz y la armonía. Y eso ya es pensar más allá de nuestro patio privado, digámosle, ¿verdad? Partiendo desde uno hacia un lugar mucho más extremo. Entonces, creo importante la difusión de la mediación como cultura de paz realmente y de armonía para todos, porque qué más eh, gratificante es vivir en una sociedad donde no existan conflictos o si existen diferencias, que no lleguemos al conflicto, que usemos esa herramienta que es la mediación como método de prevención para no llegar a esos conflictos, porque vivimos tiempos muy complicados donde la justicia no da abasto en los distintos delitos de todos los ámbitos, penal, niñez, internacional, cultural. Entonces,
nos hace falta seguir cultivando y seguir esforzándonos por ir viendo la manera de que realmente los métodos alternativos de resolución de conflictos se difundan y que las personas crean realmente en ellos, porque todavía no se cree en los métodos alternativos. Por eso es que todavía hay muchos colegas que dicen, no, pero depende de la voluntad, porque como es un método voluntario, bueno, hay que educar la voluntad para tratar de conseguir algo bueno para nuestras sociedades y que cada día seamos mejor, porque es la única forma de que podamos seguir viviendo en este mundo, cuidándonos, llenándonos de valores, esos valores que lo transmite también la mediación. Entonces, creo importante la difusión de todos los métodos alternativos de resolución de conflictos. Si hay conciliación, ver la forma. Si hay justicia restaurativa, pues ponerla en práctica. La justicia restaurativa, si realmente logra sus objetivos, es buenísimo, es buenísimo. Pero es tan difícil llegar a esos objetivos y que se logren, sobre todo, llegar a esos objetivos de ser restaurativa al daño. Es fascinante esta aproximación, Zoraida, se nota, se nota, se nota. Desde el etos, eres abogada, eres notaria, ostentas el cargo, tienes el rango. El logo, sabes, o sea, le sabes, ya tienes rato en esto dedicándote, prácticamente este diálogo. No, y en Brasil pasa esto, y en Uruguay pasa aquello, y más arriba pasa lo otro, en ese aspecto. Y el patos, lo más bonito, en ese sentido, la pasión que le pones a esto, se hace muy, muy bonito, muy sublime. Desde este punto de vista destacas los intereses, estas técnicas de despresurizar el conflicto, reconstruir la narrativa, crear vínculos, conservar la comunidad, estos como axiomas humanos, demasiado humanos, que se fundamentan en la mediación, el interés, necesidad, posturas, identificar todo esto en las narrativas, justo el análisis del discurso y lo extradiscursivo, incluso lo extrajurídico. Me llama mucho la atención esta tarea que tenemos pendiente en América Latina, en general en el mundo. El primero, el costo de los derechos, tomarse en serio a lo Ronald Dworkin esto y ver el costo de los derechos, las implicaciones que tiene para la educación, políticas públicas, o sea, ahí la chamba del Ejecutivo, el trabajo, la labor del Ejecutivo local, federal, interestatal, para poderle dar dinero. Sin dinero, pues no van a llegar los angelitos ni las palomitas blancas solas y va a llegar solo todo esto de tener realidad así de la nada. En ese aspecto cuesta y cuesta mucho. O sea, a veces muchos derechos humaneros tiran la toalla aquí de que, oye, ¿y cuánto acá nos vemos en el cielo? O sea, nos vemos en otra vida. No, va a costar y va a costar mucho dinero. En ese aspecto, pues es esfuerzo, es meterle trabajo, es horas de trabajo humano, muy humano, y a mucha gente muy derecho humanitario le saca esto. Esa es la primera. La segunda, la cuestión como educación a la voluntad, se me gustó, me acordé de Schopenhauer, prácticamente, recordarme de Arthur Schopenhauer, de la voluntad de poder o la voluntad de vivir, en Nietzsche, estos temas. En un tema educacional, justo de la cortina, tiene un libro bellísimo, ¿para qué sirve la ética? Me hizo bastante resonancia también con estas palabras que dices. Y finalmente, pero no menos importante, la cultura jurídica. Muchos abogados, pues no quiero, ¿no? Es voluntario, pues no quiero, y ya, punto, litigo, ¿no? Pues litigo. O sea, en ese aspecto, lo que como. O sea, ese es un tema económico, cultural, político muy interesante. Sobre todo hay gente muy despiadada, muy sin falta de escrúpulos, con muchos colegas, el abogado del diablo, y todavía se pone el nombre y así como que, no sé, en ese aspecto es algo muy divertido, pero prácticamente eso existe, es real, y yo me quedo con esta premisa. Finalmente, para cerrar ya con esta me despido, Zoraida, el tema de qué materia, qué materia medías tú prácticamente al propósito de la mediación, o sea, de todo esto que nos acabas de compartir en la región, en el mundo, desde tus años de experiencia, ¿a qué te dedicas específicamente? ¿Cuál es tu superpoder, tu especialización en ese sentido? Bueno, mi especialización es de mediación. Para mí, el difundir la mediación es para mí una tarea que no es pendiente, que es de cuando pueda difundirla, la difundo. Si tengo que hacerla de forma voluntaria, lo hago de forma voluntaria.
también mi otra pasión es la parte de derecho marcario, como abogada, agente de marcas, en donde también se usa muchísimo la mediación, justamente ahí también hay muchos conflictos entre marcas y una forma que tiene de resolver es a través de la mediación. Eh, Siempre digo que la mediación es una puerta, eh, como suelen decir, giratoria para todos los tipos de ramas del derecho y es una elección humana, que estamos más cerca del otro. Como dije, uno puede negociar o llegar a un punto de encuentro sin romper vínculos, sean familiares, comerciales, eh, sociales. Entonces, para mí la mediación abre las puertas a que podamos emplearlo en todo. Y en mi caso, lo empleo en mi función como agente marcario y como difusora de la mediación, porque creo que es importante que desarrollemos esa voluntad de querer ser mejor, de querer llegar a una solución sin llegar a un conflicto a través de un diálogo sincero, honesto de cada una de las partes y poniendo cada uno su voluntad para poder conseguirlo. Entonces, creo yo que es ahí mi, mi dedicación hacia la mediación, sobre todo difundirla. Cuanto más personas llegue y le tome el gusto a la mediación, como, ya sea como una profesión o para emplearla en la vida cotidiana. Muchísimas gracias, Zoraida, por este diálogo internacional. Ahora estas pesquisas en la región, Paraguay, esta segunda vez con Paraguay, una pedagoga, una abogada que hacen lo mismo, mediación, respecto a ver las diferencias, encontrar lo uno y lo múltiple en la región, incluso más allá de la misma, se vuelve creo que tarea necesaria para la epistemología del siglo XXI. Gracias por compartirnos tu experiencia, tus saberes, tu pasión, sobre todo la pasión que le pones a esto es lo que parece muy destacable. No me queda más que agradecerte este diálogo. Muchísimas gracias, Zoraida. Y gracias a todas, a todos, a todos. Diálogo con Zoraida Fernández de Paraguay, tema de mediación en la región. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. La agradecida soy yo. Gracias, Omar. Gracias.